Mira, Coco. Hola, hola, hola. Muy buenas. Aquí con el socio pequeño. Bueno, vamos a seguir con el miedo. Este tiene poco de eso. Aquí ocupa cámara como se le pone de los mismísimos, el tío. Bien, estábamos con el tema del miedo y seguimos con el tema del miedo. Nos quedamos en la historia de que, bueno, la dificultad o no, en función de las capacidades que cada uno tenga para afrontar el ataque o la percepción emocional del miedo. Pues que incluso puede ocurrir pues que una persona no sienta miedo, pues sencillamente pues porque no experimenta en su vida situaciones de desproporción entre las amenazas que percibe en su medio habitual y sus recursos. Pues es posible que haya gente que en su vida no haya conocido nunca el miedo, ¿no? O no tengan una percepción clara de riesgo en las situaciones en las que viven. Bueno, son valientes, bueno, no, son gente que no tiene miedo. Dicen que la valentía consiste en superar el miedo cuando uno lo vive, ¿no? Cuando uno lo tiene, pero que es que estamos con las mismas historias. Si uno no tiene una percepción de capacidad para poder superar la amenaza que tiene enfrente, aquí ni valentía ni hostias, hablando mal y pronto. Las cosas son como son y cuando la amenaza que te viene encima es más grande que las capacidades que tú tienes para superarla, pues lo normal es que en tu cuerpo pasen cosas. Otra cosa es que tú hagas lo que haya que hacer para darle la vuelta a la situación, afrontes, pero la percepción de la amenaza, la vivencia emocional del miedo ocurrirá. También puede ocurrir que si por sentir miedo, sobre todo como decía el otro día, ¿no? Cuando a un crío pequeño, pues como fue mi caso, pues lo tachan de cobarde y empieza a interiorizar que efectivamente es alguien sin capacidades de afrontamiento del miedo y todo le da miedo y todo le asusta y o sea, pues es un gallina que le tienen de pequeña, gallina, cobarde, no sé qué, no sé cuál, y hay críos pues que se meten en ese mundo, ¿no? De miedo que en mi caso era así, pero también es verdad que cuando el miedo me tocaba bien pues arrancaba para adelante y me llevaba por delante lo que hubiera. Es decir, que todo tenía un límite. En mi caso era acumular y que algunos se burlaran o apretaran para darme o incluso que me pegaran, ¿no? Pero cuando me arrancaba para adelante, a mí el miedo me desaparecía de inmediato. Puede ocurrir que si, y ya eso también me ha ocurrido a mí en la vida, que si por sentir miedo uno siente rechazo, o es descalificado, o se siente humillado, pues poco a poco va a ir intentando, más o menos disimuladamente, ¿no? Anestesiar la percepción del miedo. Y puede llegar hasta dejar de registrar claramente la percepción del miedo, desembocando en el famoso pues no le temo a nada ni a nadie, ¿no? Y convertirse en un auténtico suicida, ¿no? Yo, en un auténtico suicida de los que la lían, ¿no? Porque yo fui de los que intentó y había estoy vivo por miedo, por el miedo, porque al final el miedo se apoderó de mí y no tuve fuerzas para saltar, no tuve fuerzas para saltar. El frío del ruido de la catenaria, el frío de las traviesas y de las piedras, los raíles, el aire aquel toda esa sensación y sobre todo la soledad, ¿no? Y aquí se acabó todo. Menos mal que tenía miedo, menos mal que el miedo estaba en mí desde bien pequeño y me salvó el culo, porque si no hubiera tenido la cantidad de miedo que tengo, la cantidad de miedo que he registrado, toda aquella que se me insufló desde bien pequeño, posiblemente hubiese saltado. Cualquier cosa hubiera valido para saltar. Así que puede ocurrir que alguien pues se vuelva todo lo contrario, se convierta en un kamikaze y bueno, no tengo miedo a nada ni a nadie, ¿no? Y muchas veces pues al tener
anulada la señal de miedo, arremete contra lo que se ponga por delante, sea el desafío que sea, sin saber ni con qué recursos cuentan ni cuándo son necesarios, ¿no? Esto es muy curioso en casos de adictos, sobre todo de alcohólicos, ¿no? En los que cuando un alcohólico se desata, aunque sea chiquitito y esmirriado, la potencia nerviosa que tiene, yo he visto a tíos muy grandes acojonarse, pero acojonarse de verdad con un mequetrefe flacucho y esmirriado, totalmente desatado. Y la gente tiene percepción del miedo, todos los grandes también tienen percepción del miedo. Y ver a un alcohólico desatado con toda su mala hostia a flor de piel, cuidado, porque la señal del miedo queda anulada en ese momento. Es lo que me pasaba a mí cuando se me saturaban ya los bemoles, ¿no? Y tiraba para adelante y me importaba 3 cojones quién estaba delante. Yo iba con todo, vamos. Pero claro, tenía que llegar a ese punto en el que la señal del miedo se anulara. En ese momento tiraba para adelante y me daba igual 3 que 33, Y me he llevado buenas hostias, por eso, pero me he llevado buenas. Pero me importaba un carajo. Porque además esto de las hostias es como todo. Cuando te dan la primera, el miedo se te quita. Luego procuras que no te den más, pero ya ese control inicial de no recibir daño, como que queda anulado, ¿no? Es decir, en esto la gente percibe que cuando la fuerza de un adicto se desata, y esto es, yo recuerdo perfectamente, mi padre al final murió por demencia alcohólica y cuando estaba en ya en el asilo, y yo iba a verle ya en sus últimos tiempos, era un saco de huesos, no era más que piel y huesos, pero tenía una fuerza en las manos y un nervio que cuando me agarraba la mano, y yo he trabajado con hierro, quiero decir que vamos, que tenía manos y tenía, ahora no, ahora parezco un oficinista, pero trabajaba, tenía mano. Hostia, la fuerza que tenía mi viejo era impresionante, impresionante. Y es de los que cuando se desataba, y era chiquitillo y flaco, pero cuando se desataba en sus tiempos, al tío Juan había que ponerle una camisa fuerza, porque no es que lo parase. Entonces, estamos hablando de que en un momento determinado, cuando uno llega a un clima de amenaza y consigue darle la vuelta al proceso, pues uno se tira para adelante sin saber ni con qué recursos cuenta, ni cuánta es la amenaza, ni cuánto necesita. Se tira para adelante y punto. Y lo que tenga que pasar, que pase, ¿no? Claro, normalmente los que actuamos de esa manera ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Normalmente es acabar estrellado contra los desafíos con más daños que ventajas. Pero bueno, dicen que los adictos no aprendemos por comprensión, aprendemos por sufrimiento, aprendemos a tortas, ¿no? Pero bueno, pues hay cosas que desde luego uno tiene que aprender a guantazos, porque si no, no le entran en la cabeza. Aprender que el miedo no es una amenaza, sino el aviso de una amenaza, pues a cada uno le cuesta lo que le cuesta. A mí me ha costado llevarme muchos guantazos. Pues bueno, pues otros, siempre me viene es que pobrecito, siempre lo pongo como ejemplo, pero es que es un chaval más majo que las pesetas. Es un tío que ya tiene sus 30 y tantos, ¿no? Pero donde quiera que... pero yo lo conocí de pequeño porque es el hijo de mi compadre, uno de mis compadres, ¿no? Del padrino de mi hija. Y este chaval de crío no tenía percepción del miedo. No tenía ni una... Vamos, nada. O sea, era un... Era un bicho, la verdad es que era un bicho, pero bicho bueno, un chaval inquieto, que no paraba quieto y hacía cada putada, pero de estas cosas. Y el padre, carrocero a la sazón, carrocero de carrocerías, de coches de los de antes, ¿sabes? De aquellos que tenían, que eran de chapa, le pegaba unos guantazos al pobre hijo, pero qué hostias le metía. Y yo no he visto, es que era para verlo, ni se inmutaba, no se movía. El tío, y yo decía, pero chico, pero lárgate que te va. Y se quedaba quieto y le llovían unos guantazos, pero unos guantazos impresionantes.
o saltaba de sitios que se metía hacía unas averías. No tenía percepción ninguna del miedo. Ahora que es conductor supongo que tendrá algo más, porque, joder, y es un tío encantador, pero no tenía percepción del miedo. De niño no tenía ni la más mínima idea de lo que era el miedo. Le daba igual si le soltaba un guantazo a la madre como si se soltaba. Y le daban, pero tela. Las hostias que se llevaba el mozo era para verlo. Entonces, yo no sé. La lección en cuanto al tema de anestesiar o en un momento determinado bloquear la percepción de la emoción del miedo, pues es un poco como tapar la luz roja de la gasolina que decíamos ayer, ¿no? O sea, pongo un paño, ya no veo el piloto y si yo sigo andando. ¿Y sigues andando hasta dónde? Hasta que se te acabe la gasolina, ¿no? Pues bueno, pues muy bien. Es decir, que lo que quiero decir con esto es que el afrontamiento del miedo, o en el afrontamiento del miedo, tenemos que contar que una buena lección de esto es que no basta con tener recursos para afrontar el miedo. Hay que saber que se tienen. Tú puedes contar con una serie de recursos para afrontar una amenaza, pero si no sabes que los tienes, la amenaza gana, ¿no? Salvo que no te quede más remedio que afrontar la amenaza y tirarte para adelante con todo. Y entonces es cuando te das cuenta de que eres capaz de superar ese miedo. Porque no lo sabías, pero resulta que sí que tenías los recursos para afrontarlo. Claro, esto es un sino con muchos matices, ¿no? Y también es verdad que muchas veces yo me he enfrentado a alguna amenaza pues creyendo estar pues claramente superado por ella. Y me he sorprendido gratamente al resolver la situación de contar con los recursos para poder conseguir superarla, ¿no? Y no tenía ni sospechaba que pudiera tenerlos. Así que tanto es importante, por tanto, saber que uno cuenta con los recursos. Porque el saber que uno cuenta con los recursos para afrontar la situación de miedo es parte del total de los recursos necesarios. Es un recurso más. Muy importante. Que tú sepas, te puedes equivocar, ¿no? Y confiarte y resulta que la amenaza pues te supere también a ti, ¿no? Lo mismo que tú te sorprendes superando una amenaza, también te puede sorprender que creyendo contar con los recursos la amenaza te supere a ti. En cualquier caso, la función del miedo es avisarte de la amenaza. No bloquearte. El miedo patológico es el miedo bloqueante. El miedo bueno, que yo divido en estos tres parámetros del miedo, el miedo bueno es el que ha permitido a mí y a mucha gente como yo que estemos muchísimos años sin consumir porque bueno, sabemos de dónde venimos y, joder, el miedo a volver allí, a mí es que no quiero que se me quite, ese miedo no lo quiero perder yo. Porque el día que desconecte ese miedo, ese día puedo volver para allá y yo allí no vuelvo. Yo a aquel puente no quiero volver nunca. Ya pasé el miedo que tuve que pasar en aquel entonces y yo allí no vuelvo. No vuelvo, porque a lo mejor si se me quita el miedo, la preparo. Así que ahora nos podemos plantear otra cuestión más. Ya, por tocar un poco la vaina al personal. Podemos descifrar una de las preguntas más habituales en esta historia del miedo. ¿Existen o hay miedos injustificados? Porque esto es muy versátil, ¿no? Es que yo no me explico cómo puedes tener miedo a eso. Es que yo no me explico cómo puedes tenerle miedo a ir al banco a hacer una gestión, o al ayuntamiento, o a hablar con la policía, o con el alcalde, o con no sé qué. Tal, bueno, cuando todo el mundo sabe que en estos sitios hay gente preparada para ser amable, ¿no? Y normalmente te suelen atender muy bien. Sobre todo en los bancos. ¿Existen miedos injustificados? Y la respuesta claramente es no. No existe ningún miedo injustificado. Ahí puede haber alguien en el otro lado de la pantalla teniendo miedo de que vean su nombre aparecer aquí, pues porque a lo mejor le pueden relacionar con un borracho como yo y le pueden decir que fíjate tú lo que ves y no sé qué. O hay alguien que puede estar viendo para saber quién está viendo. Que ya hay alguien que se suele meter para ver quién está aquí. Y no voy a decir quién, pero lo dicho. Entonces,
puede haber miedo a mil cosas diferentes. ¿Está justificado? ¿Es injustificado ese miedo? Pues no, no existen miedos injustificados. Puede ocurrir que sea un miedo cuyas razones, los que enjuiciamos esa situación, desconocemos. Pero no es una razón para que sea injustificado. Yo puedo tener miedo a alguna cosa que no conozco, o lo que sea, y no sé muy bien por qué. Sin embargo, tengo miedo. Es decir, quizá como no ha sobrevenido la situación, no sé la razón clara de por qué lo tengo, pero si en mí brota el miedo es porque alguna razón dentro de mi cerebro me dice que atención. Y los adictos, pues, sabemos mucho sobre ese estereotipo del miedo. De hecho, nos castigamos de una manera infame por sentirlo sin saber muy bien por qué. Nos ocurre un poco lo que alguien que tiene miedo a las cucarachas y dice, pues tu miedo es una tontería, macho. O sea, es que, vamos a ver, no tiene justificación ninguna que un ser humano de 1,70 o de 1,60 o de 1,90 le den miedo a las cucarachas. Joder, macho, es que de verdad. Claro, lo que pasa es que quien dice eso no cuenta algunas cositas. La primera es que si a él o a ella no le dan miedo las cucarachas, es porque cuenta con los recursos necesarios para afrontar el hecho de ver una cucaracha corriendo por la cocina. Y se olvida de que no todo el mundo tiene esos recursos. Y se olvida que, por muy absurdo que parezca, tener miedo a las cucarachas, si se explora en profundidad, lo que frecuentemente aparece es una identificación del ser humano con la manera de huir y esconderse de la cucaracha, con el ritmo y la desesperación de la huida, porque se siente indefensa o acorralada y cercana a ser muerta. Eso que evoca la imagen o la mental de la persona es lo que realmente le produce el miedo. Se ve identificado con la desesperación y la huida de la cucaracha en la previsible muerte que se le acerca. Y eso es algo que tenemos todos los seres vivos dentro, o por lo menos los humanos, que tenemos conciencia dentro de nosotros. El miedo pavoroso a la muerte, ¿no? El miedo a tener que huir de algo que nos puede destruir, que nos puede matar, que nos puede machacar de un pisotón como la cucaracha. Y no digo que la cucaracha sea consciente del miedo. Quiero decir que me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir. Es decir, ese reflejo, pues hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene. Hay gente que ve una cucaracha, le pega un pisotón y hasta luego Lucas, no tiene más. Pero hay gente que se bloquea, porque vive esa percepción de una manera muy clara, ¿no? Es una imagen que evoca el sentido temeroso de la persona, que es lo que en realidad le da miedo sentir. Porque muchas veces, pues nosotros no sabemos qué hacer con ese sentido. El sentido temeroso, otro sentido más que tenemos, ¿vale? Es decir, el problema no reside en lo que está viendo. La cucaracha es un símbolo. El problema no reside en la cucaracha. El problema reside en lo que le recuerda a la persona que está viendo eso y se aterroriza. Y este es el mecanismo que subyace en todas las fobias y que explica la intensidad del miedo y su aparente despropósito. Es que parece que no, pero no sé, gente. O sea, el otro día creo que me refería al fulano este que aparece por ahí por la selva con chancletas y coge serpientes y bichos. El otro día no sé si le pegó una cornada a algún bicho o no sé. Me parece que se metió con un toro. Ese no sabe lo que es un toro, con todo lo que sabe de biología. Pues le debió de pegar un viaje al chavalín que lo puso patas arriba, ¿no? A ver si se le quita la tontería de la cabeza. Porque es que vamos, no sé, yo no soporto de ver reptiles, ¿no? Ni cocodrilos, o sea, es que no, joder. Pero yo veo una serpiente como esté cenando, se me acabó la cena. En la tele digo, no vais a pensar que... O sea, eso no es miedo, es terror. ¿Por qué tengo ese miedo? Pues lo sé, porque de pequeño... bueno, es que no sé. Hay gente por ahí de la meseta y de Castilla. En Extremadura hay unas viviendas, bueno, que se llaman chozos,
que es lo que antiguamente en el campo pues nos metíamos para cuidar el ganado en verano y en los chozos. Además es una manera de vivir muy, pues muy natural. De hecho, en Monfragüe hay una aldea pequeña que han recreado los chozos, pero con la parte baja de piedra, que no era lo mismo que lo que teníamos nosotros, que era todo de retama. Y en aquellos sitios, pues entre animales, y en las de esas, pues había muchas culebras. No sé qué quieres. Venga, bájate. Había muchas culebras y se las oía por la noche. El siseo de una culebra por la noche enredando por fuera del chozo, a mí me los ponía de corbata. Me asustaba. El ver una culebra durmiendo la siesta con la barriga abultada porque se había tragado pues un conejo o dos o los que fueran, pues me asustaba. Me asustaban hasta las pieles cuando cambiaban la piel. El andar en burro de noche por la dehesa, desde Trujillo hasta la aldea, solo atravesando aquellos encinares, oyendo el siseo de las culebras, me acojonaba. Y me agarraba. El burro es uno de los animales más listos que existen. Y sabía ir solo de noche y de día. No había ningún problema para ir a ningún sitio con el burro. Tenía un GPS, el cabrón, que era alucinante. Pero el miedo, el burro también ante los reptiles se solía espantar, ¿no? Y podías acabar en el suelo, claro. Y si acababas en el suelo te podía venir la culebra, ¿no? Y bueno, pues no sé si había serpientes víboras venenosas por aquel entonces. Yo veía culebras grandes, culebras de 2, 3 metros, hermosas, eran grandes, ¿no? Bueno, pues ahí, y por ese mecanismo del siseo y del deslizamiento y de la huida repentina ante el peligro, pues en base al miedo que yo tenía desde crío, pues por haber nacido en las condiciones que nací, donde nací, de aquella manera, y cómo me fueron tratando desde aquel entonces, eso se quedó asentado en mí como una fobia que tengo a los reptiles totalmente pavorosa. Yo no puedo estar en una habitación con un reptil, eso me muero, vamos, es que me muero. Me muero, ¿no? A mí me meten aquí ahora una serpiente y me sobra, salgo por el techo. O sea, no sería capaz ni de matarla. Vamos, a lo mejor sí. Y tengo recursos para matar al bicho, pero, hostia, se me está poniendo la carne de gallina cuando estoy hablando. O sea, pero de gallina, como si estuviera helado. Está lloviendo, aquí está lloviendo, que sepáis que está lloviendo. Por fin está lloviendo. Así que estamos hablando del símbolo y que explica todo el despropósito del miedo. Y es frecuente que ante este tipo de miedos, escuchar pues con consejos normalmente bien intencionados, porque a la gente le gusta mucho aconsejar, ¿no? Pero ignorantes. Consejos como, pues no le des importancia a ese miedo, olvídate del miedo. El miedo es un mal consejero. No. El miedo no es un mal consejero. El miedo es un buen consejero que te avisa de que estás afrontando una amenaza frente a la cual a lo mejor no tienes recursos para superarla. De modo que escúchale al miedo. Escucha a tu lado temeroso, a ese que te avisa de que aquí hay una percepción de amenaza. Y luego haz lo que te salga, pero por lo menos al miedo no le eches la culpa. El miedo te está avisando de que tu coche se está quedando sin gasolina. Si le quieres echar gasolina, vale. Y si no, pues vale. Ya te pararás y tendrás que ir con un bidón a buscar una gasolinera o a una gasolinera donde te vendan un bidón y tengas que llegar a la gasolina. Y tú dirás, ¿por qué no le habré hecho caso al tablero del mandos del automóvil? Hay que darle la importancia que tiene. Es una emoción básica. Es una de las 5 o 6 emociones básicas. No puedes devaluar el miedo como si fuera un problema. El miedo no es el problema. El problema puede ser no hacerle caso al miedo o convertirlo en algo bloqueante, patológico, pues como es el caso de una fobia, como la que tengo yo con los reptiles. Pues yo procuraré estar en sitios donde no haya reptiles. Desde luego yo a la selva con el tipejo ese no voy.
Delante del toro igual me pongo, porque eso a mí sí me mola. Y he hecho mis cositas cuando era más joven, ¿no? Pero vamos, con un trapo puedo hacer cositas. Pero delante de la culebra, que la toré es su puta madre. Esa, yo no, y perdón por el lenguaje, que estoy muy mal hablado hoy. De eso de olvidarse del miedo, tiene mucho que ver con no escuchar al sentido temeroso. El sentido temeroso de que todos los seres vivos, por propia supervivencia, tenemos. Y eso es una actitud totalmente equivocada, ya que lo peor que se puede hacer con el sentido temeroso es precisamente no escucharlo, no hacerle ni puñetero caso. Porque al no atenderlo, lo que hacemos es poner en marcha un círculo vicioso que también conocemos muy bien los adictos. Es decir, cada vez avisa de situaciones más catastróficas. ¿Por qué? Pues para ser oído. Y esto lo que provoca en ese círculo es que se le escuche menos. Y eso a su vez provoca que cada vez exagere más. Cuando este círculo vicioso se instala en nuestra psique, en nuestra mente, se asientan las bases del miedo patológico, del miedo disfuncional, crónico y progresivo. Mientras permanezcamos en este contexto, nos hallamos en una pelea constante con nosotros mismos, cargando con un lastre, el del sentido temeroso, al cual, porque lo hemos declarado inútil. Tenemos un lastre innecesario porque lo hemos declarado inútil y hemos tratado de mantenerlo dormido para que no moleste. Y puede que en las pequeñas cosas del día a día pues consigamos funcionar así. Pero cuando necesitemos mayor implicación para enfrentarnos a algo o a alguien, aparecerá esa división interna que tenemos entre nosotros y nuestro lado temeroso. Y, lógicamente, al ser más trascendente el asunto, esa voz del lado temeroso no escuchada pues va a cobrar mucho más peso y el miedo más intensidad. Y ya no vamos a poder anestesiarlo. A menos que, recurramos a nuestro hábito de consumo o de conducta. Y esto es lo que hay. Así que ya tenéis para darle 4 vueltas más al miedo. Todavía queda, todavía queda. Pero como, bueno, pues ya pues es la hora ya. Se me ha ido aquí el Partener, el cabroncete este se ha escapado por ahí. Y que nada, que mañana seguimos con el tema del miedo, a ver si está más ameno. Ayer ya sé que no estuvo muy amena la cosa, ayer aquí había hachas de guerra y bueno, pues hay días que la cosa se encona un tanto pues por dificultades. Bueno, ya sabéis lo que es una asociación y las dificultades que aparejan. Pero bueno, hoy está la cosa más tranquila, están los familiares en su sesión y pues mañana jueves. De modo que si queréis, nos vemos. Y si no queréis, pues le dais al botoncito y a cascarla. Que seáis buenos. Os quiero mucho. Hasta mañana.